Señores, ¿cómo estamos? Bueno, bienvenidos a todos. Qué alegría teneros por aquí. Ponedme en el chat a ver de dónde sois, de dónde os estáis conectando. Quien tengáis la cámara activa, muchísimo mejor porque así os veo y os puedo poner cara. Veo que aquí estáis algunos del programa. Vicente, Alfonso, que también estuvo. Por aquí David de Asturias. Buena zona, buena zona. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, señores, os voy a comentar que hoy el objetivo de todo esto. Se ha conectado tus auriculares, Beatriz, me parece. Mira, mira a ver si. ¿No se ha conectado? Vale. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis desde aquí bien? ¿Sí me escucháis? Vale, perfecto. Genial. Desde Madrid, Sevilla, Avilés, Asturias. Fenomenal, fenomenal. Vale, pues como me escucháis bien, a ver, voy a quitar esto por aquí, que me ha salido alerta de audio. Vale, perfecto. Genial. Diego de Castelldefels, fenomenal. Segovia, fenómeno, fenómeno. Victoria, Jorge. Qué maravilla, qué maravilla. Fenomenal, señores. Pues bueno, y básicamente la masterclass va acerca de ¿cuál es la forma más inteligente de perder barriga comiendo bien después de los 40? ¿Vale? Aquí sé que obviamente hay gente que estáis dentro del programa, como por ejemplo Gorka, que he visto por aquí, Vicente y alguno que otro que está por ahí escondido, que no tiene la cámara activa. Y bueno, os quería, ya que tenemos un mix de personas aquí, os voy a comentar varias cositas, ¿vale? Primero de todo, vamos a ver. Lo que va a ocurrir en la clase, vamos a ver diferentes cosas. Como somos poquitos, sí que es cierto que no quiero que sea una clase de simplemente teoría, se acabó y ya está, sino que quiero que interactuéis, ¿vale? ¿Por qué? Porque así voy a poder meterme, incluso, no tanto en detalle, porque para eso trabajamos personalmente dentro del programa de manera individual con cada uno, pero sí que si hay algún punto, algún detalle, alguna situación en concreto en la cual estéis ahí bloqueados, pues y os pueda echar una mano, pues por mi parte, encantado, ¿vale? Entonces, por una parte, os voy a poner en contexto de lo que vamos a ver. Vamos a ver un poquito de cuál es la problemática que veo yo a día de hoy que en la mayoría de hombres que no consigue perder barriga, perder peso, perder grasa, ¿vale? También vamos a ver los errores comunes, vamos a ver un nuevo cambio de paradigma. Junto a la solución, obviamente, os voy a enseñar prácticamente cómo yo estructuraría un plato para pérdida de grasa, ¿ok? No para ganancia muscular, porque ahí entraríamos ya en otra fase, sino para pérdida de grasa, ¿vale? Vamos a hablar también del timing, que es importante también, cuándo comer, cuánto, la distribución en cuanto a las comidas. El tema también un pelín acerca del control hormonal, que también lo necesitamos y es importante. Y un cuarto pilar, hablando acerca de que trabajéis por sistemas. Por sistemas, básicamente porque si dependemos de motivación, estamos jodidos. ¿Vale? Porque tú mañana, que es lunes, a lo mejor te levantas muy motivado o a lo mejor no. Tenemos trabajo, familia, hijos, responsabilidades y acabamos el día harto y no nos apetece hacer nada. Entonces es mucho más inteligente tener un sistema que trabaje por nosotros y que a pesar de que no tengamos nada, pues salgamos a hacer lo que realmente pues tenemos que hacer. ¿Vale? Después, al final del todo, pondré varios ejemplos de cosas que, por ejemplo, alumnos míos hacen, bueno, hacían antes y hacen ahora, lo cual, forma errónea de hacer las cosas y forma correcta de hacer las cosas. Y al final, para todo aquel que esté aquí, que no esté dentro del programa, pues os voy a ofrecer la oportunidad de realizar una entrevista con una persona, con un miembro de mi equipo para evaluar vuestra situación y si os puedo echar una mano, pues fenomenal, ¿vale? Así que bueno, vamos a por ello, ¿no? Primero de todo, os voy a comentar, bueno, vamos a ir directo al grano, ¿vale? Quiero que me ponga todo el mundo por el chat cuál es el principal problema que tiene ahora mismo, ¿vale? Aquí yo voy a ser muy claro, ¿vale? Voy a orientar la clase en función del feedback y de lo que me pongáis,
¿vale? Porque creo que tiene mucho más sentido daros realmente lo que vosotros necesitáis antes que yo me ponga a hablar aquí de lo entre comillas, lo correcto que tenéis que hacer, que eso lo vamos a ir tocando poco a poco, ¿vale? Así que bueno, ¿cuál es el principal problema que tenéis ahora mismo? Ponérmelo en el chat, ya sea acumulación de grasa abdominal, que tenéis barriga, que os cuesta descansar, que no tenéis una estructura alimenticia, que no tenéis un control en cuanto a entrenamiento. Vale, por aquí nos dice el primero claramente la motivación. Vale, motivación. Algo bastante lógico, ¿no? Porque al final, si no estamos motivados en nuestro día a día, ¿cómo vamos a pretender hacer cosas para conseguir a lo mejor un objetivo que tenemos en mente? Por aquí ponen grasa abdominal por lesión importante. Vale. Veo, imagino, también como el propio título de la clase lo dice, la forma más inteligente de perder barriga comiendo bien después de los 40, que la mayoría pues tendréis grasa abdominal acumulada, ¿no? Gorka todo, efectivamente, Gorka, se lo sé. Juan motivación por falta de resultado, tras varios intentos, vale, barriga. Manuel, me une la motivación. Diego, me cuesta mucho hacer ejercicio, me da mucha pereza, quiero tonificar, pero me hace falta la voluntad de hacerlo. Por aquí estructura para alimentarse, barriga, cómo estructurar la comida de entrenamiento. Es muy imprescindible la estructura totalmente. Vale. Perfecto, perfecto. Ya tengo una claridad y una base. Estructura también por aquí, ordenar tiempos de entreno y a veces estancamiento. Vale, genial. Bien. Bueno, sí, se repite sobre todo el tema de la grasa abdominal y el tema de la estructura. Al final, si uno no tiene una estructura, es imposible que avance porque vamos como pollos sin cabeza. Y más en este mundo, sobre todo respecto a la nutrición, que yo no sé si os pasará, pero yo entro en las redes sociales y cada día hay una persona diciendo algo totalmente diferente, que ya no sabes a quién escuchar, a quién creerte, doctores, científicos, neurocientíficos, que cada uno te dice una cosa completamente diferente. Digo, pero ¿qué pasa? Es que al final los estudios, sí que es cierto que muchos de ellos pues están sesgados y más en el ámbito alimenticio. Pero bueno, el caso, de manera muy resumida, ¿qué pasa en el cuerpo humano a partir de los 40? Bien, empezando por el principio, nosotros cuando nacemos, de los 0 hasta los 10 años aproximadamente, el cuerpo crece, ¿vale? Nos desarrollamos, los huesos, articulaciones, todo. De los 10 a los 20 años es cuando aparece la pubertad, un cambio hormonal, se produce también pues un aumento de la masa muscular, etcétera. De los 20 a los 30 años es cuando se produce, digamos, el máximo pico en cuanto a rendimiento y forma física, ¿vale? Que puede tener una persona. A partir de los 30 años, ahí ya aparece una transición. De los 30 a los 40 aproximadamente se produce una bajada hormonal, unido a que, pues, con los cambios, pues, normalmente la mayoría de personas, pues, tiene familia, tiene hijos, mucho trabajo, mucho estrés, en todo. Entonces, todo ello se une y ya se forma un cóctel molotov que hace que todo empiece a ir para abajo. Y a partir de los 40, señores, el cuerpo cae en picado. Es decir, se produce un deterioro que si no hacemos nada, cada vez vamos a ir a peor. ¿Ok? Al final es, digamos, entre comillas, el punto en el cual, sí, entre los 30 y los 40, en el que llegamos a nuestro pico en cuanto a forma física de vida y empezamos a descender. Hasta que, obviamente, pues uno se muere, ¿no? Y en fin, y vuelta a empezar. Pero sí que es cierto que, ostras, no es lo mismo llegar a unos 80 años con un deterioro, una falta de masa muscular, una sarcopenia y varios problemas derivados de la alimentación o de la falta de entrenamiento, que llegar a los 80 con una buena forma física, una buena condición, habiendo hecho bien los deberes y, joder, viviendo la vida pues como Dios manda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cambia realmente después de los 40? ¿Vale? Cambian cuatro cosas fundamentales que quiero que entendáis, ¿vale? Y quiero que comprendáis también el porqué. La primera de todas es el metabolismo. El metabolismo se vuelve más lento. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre, pues, como te he comentado, por que avanzamos en edad, porque empezamos a hacer cosas diferentes, nos volvemos más sedentarios, perdemos también masa muscular y todo eso hace que nuestro metabolismo se ralentice. ¿Qué quiere decir que nuestro metabolismo se ralentiza? Que en reposo, estando yo, por ejemplo, aquí sentado, yo voy a perder menos calorías que cuando las perdía hace
10 años haciendo exactamente lo mismo. Por eso mucha gente dice, oye, si es que yo como exactamente igual que hace 10 años y es que ahora mismo el aire me engorda. Ostras, ¿por qué ocurre? Claro, pues eso se debe al metabolismo, ¿vale? Aparte del metabolismo, ¿qué tenemos? Menos masa muscular. Señores, si no trabajamos o hacemos hincapié en trabajar la masa muscular, estamos jodidos, ¿vale? Y muchas veces vemos personas, sobre todo a partir de los 40. Mira, yo hace poco me apunté a clases de pádel con mi pareja y pues, vamos buscando también partidos para ir practicando y demás porque somos principiantes. Y la mayoría son hombres de más de 40. Y son hombres que, ¿vale? Juegan al pádel y demás, pero después no tienen un entrenamiento de fuerza. Joder, está muy bien que tú hagas ejercicio, que practiques pádel, que hagas una actividad, pero es que si no trabajas fuerza, si solo haces cardio, tu masa muscular cada vez va a ir para abajo. Te mantienes activo estupendamente, pero a la larga pueden venir problemas en cuanto a tus articulaciones, problemas de rodillas, lesiones, sarcopenia, la falta de masa muscular, sobre todo cuando avanzamos en edad. Entonces, eso tenemos que hacer algo, ¿vale? Entonces, ya tenemos que lo que cambia después de los 40, en primer lugar, metabolismo lento, segundo, la falta de masa muscular y tercero, y más importante también, que tenemos más estrés. Tenemos más estrés y más estrés hace que tengamos más cortisol y más cortisol hace que tengamos más grasa abdominal. ¿Qué quiere decir esto? Señores, os voy a poner un símil para que lo entendáis perfectamente, el papel que juega el estrés, porque muchas veces, y me ocurre a mí también con los hombres que estáis dentro del programa, que muchas veces hacemos el entrenamiento y la alimentación perfectamente bien, progresamos muchísimo, pero llega un punto en el que nos estancamos. Y da la casualidad que nuestros niveles de estrés y del cortisol pues suelen estar altos. ¿Por qué? Porque tenemos miles de tareas, responsabilidades, niños, familias, trabajo, que si la cuota de autónomo, que si la hipoteca, que miles de cosas, miles de cosas. Y es normal. Y al final, si lo vemos desde una perspectiva evolutiva, ¿qué hacía? ¿Qué nos hacía el estrés? El estrés nos hacía sobrevivir. Nos estresábamos, subía el cortisol cuando percibíamos que había una amenaza en nuestro entorno, ¿vale? Y nuestro instinto de supervivencia tenía dos opciones, o luchar o huir. En esos momentos se producía un pico de cortisol, lo cual hacía que almacenáramos más grasa. ¿Para qué? Para utilizarla en el momento de lucha o huida. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, hace pues 100.000 años corro para huir y para salvar mi vida de a lo mejor tigres que me persiguen por la sabana, pues ostras, el cortisol me ayuda y el hecho de almacenar grasa me ayuda porque voy a vivir más tiempo, ¿vale? Pero hoy lo que ocurre es que tenemos estrés, que se eleva el cortisol y esa grasa que se nos acumula debido al cortisol no la utilizamos porque no le damos un plus de energía. Es decir, es como si evolutivamente hablando estamos esperando a que se produzca una situación de lucha-huida y nuestro cuerpo siempre está, ostras, corro, no corro, lucho, no lucho y estamos siempre ahí, siempre alerta con unos niveles de cortisol elevados y nunca pasa nada. Y claro, pues cada vez más grasa abdominal acumulada. Lo tenemos jodido, ¿no? Después veremos qué hacer al respecto, pero quiero que entiendas qué es lo que ocurre y que es algo que al final, pues la mayoría, pues le pasa, ¿vale? Y después, cuarto punto, que también pasa, es que a medida que avanzamos en edad tenemos una peor gestión de la glucosa, es decir, nuestra sensibilidad a la insulina baja. Y te lo voy a explicar para que lo entiendas perfectamente. Tú imagínate que tú estás en tu casa tranquilamente sentado y llama el repartidor de Amazon de correos al timbre. Una persona con alta sensibilidad a la insulina escucha el timbre, abre la puerta, recoge el paquete y listo. ¿Vale? Una persona con baja sensibilidad a la insulina, que es lo que ocurre a medida que avanzamos en edad, no escucha el timbre. Y el repartidor llama, 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 y como tú tienes baja sensibilidad, no abres la puerta porque no sabes ni siquiera que estás llamando. El repartidor, digamos que es la insulina, que es la hormona que libera el páncreas para que la glucosa, que serían los paquetes, se almacenaran en la célula. ¿Vale? ¿Qué pasa?
Que si la glucosa, que son los paquetes que me trae el repartidor, no entran a mi casa, que entrarían o bien al hígado o bien al músculo para utilizarlo como fuente de energía, se quedan fuera. Y como yo tengo baja sensibilidad a la insulina, esos paquetes cada vez se van a ir acumulando más. Y cada vez voy a ir teniendo más grasa abdominal. Y llega un punto en el que otro repartidor viene, toca el timbre, yo no me entero, siguen acumulando ese paquete, y llega un punto en el que esa baja sensibilidad a la insulina se convierte en resistencia a la insulina, que es lo que vemos muchas veces en personas de 50, 60 años que tienen resistencia a la insulina y que como consecuencia son diabéticos, tienen hígado graso, colesterol elevado, hipertensión, la tensión muy alta y miles de problemas metabólicos. Eso es lo que está pasando hoy día así, así, señores, y tenemos que hacer algo al respecto, ¿vale? Así que si estás aquí, enhorabuena de verdad, porque ya vas a saber por lo menos qué hacer y estás por delante del 1% de la población que al final pues se la suda literalmente todo lo que viene siendo la alimentación, la salud, el cuidado y demás hasta que pasa algo. ¿Vale? Pero si estás aquí es que quieres revertirlo y verdaderamente eres de lo mejorcito que puedes hacer, ¿vale? Porque hoy domingo podrías estar haciendo cualquier otra cosa, pero no, estás aquí escuchando a un chaval que soy yo y que a ver qué me cuenta, ¿no? Pero bueno, el caso. Estos son los cuatro puntos que más nos joden, ¿vale? Metabolismo más lento, más cortisol, menos masa muscular y una baja sensibilidad a la insulina, ¿ok? ¿Qué ocurre como resultado? Joder, que hago lo mismo que antes y no bajo grasa, que como entre comillas normal y mi barriga sigue ahí. Y claro, puedo hacer cualquier tipo de cosa que no, que voy a seguir igual. Entonces, ya me habéis puesto por aquí por el chat los problemas que soléis tener, ¿vale? Que estructura, barriga, grasa abdominal, la falta de motivación. Ahora quiero que me pongáis por aquí por el chat qué estáis haciendo para solucionarlo. ¿Por qué? Porque quiero ver realmente si lo habéis intentado o no lo habéis intentado o no estáis haciendo nada. Porque aquí, hoy día vivimos en la sociedad de me quejo, pero no hago nada. Y estoy seguro de que si estás aquí, por lo menos habrás intentado, habrás hecho algo. Entonces, me gustaría que me dijeseis qué estáis haciendo ahora mismo, ya sea, pues, oye, mira, pues, estoy apuntado al gimnasio, he hecho una dieta, estoy intentando comer mejor, estoy leyendo algunos libros en cuanto a nutrición. Te he empezado a seguir por redes sociales hace poco. No sé, me ha gustado tu programa. Cualquier cosa. ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? Cambiar hábitos de comer. Me he apuntado al gym, pero no voy. ¿Vale? Claro, si te apuntas al gym y no vas, es exactamente lo mismo. Estás perdiendo dinero y tiempo, obviamente. Entrenamiento de fuerza y aumentar el movimiento diario, perfecto. Manuel, seguir trabajando en gimnasio cuando estoy motivado y cuando no, menos. Diego, hago ayuno intermitente y como bastante saludable, perfecto. Gorka, escuchar al maestro. Gracias, Gorka. Pina, que hago para sostenerme en pie. Ahora lo veremos. David y gimnasio y cambios de la dieta. Estoy en el gimnasio realizando más entrenamiento de fuerza, intentar estructurar la alimentación ordenada y andar 1 hora al día. Vale. José Manuel, hago 3 días de fuerza a la semana, procuro caminar 12.000 pasos diarios. Fernando, tu programa, Carlos, y con muy buenos resultados. Ole, Fernando, muchas gracias por comentarlo, me alegro. Chris, entrenamiento de fuerza, algo de cardio y cuidando la alimentación. Voy allí, he empezado dieta. Vicente, después de varios meses siguiéndote, me ha apuntado a tu programa. Efectivamente, Vicente, además que, bueno, ya que lo has comentado, Vicente es un hombre que le pedí que me mandara todas las fotos de comida para ver exactamente qué es lo que estaba haciendo y la verdad que el cambio que has dado en cuanto a la estructura alimenticia ha sido brutal. ¿Vale? Es decir, me gusta mucho ese cambio que has hecho en cuanto a alimentación, Vicente, y lo vas a notar muchísimo, créeme. Fina, cuido la alimentación, no como dulce, hago ayuno intermitente, perfecto. Por aquí hago gimnasio y dieta. Alfonso, fuerza, entreno, alimentación ordenada y sobre todo eliminar la mayor alimentación que sea basura. Y por supuesto, más de 10.000 pasos al día. Perfecto. Juanca, tengo la tensión alta y empecé de nuevo a entrenar, bicicletas y pesas. Perfecto.
Vale, genial. Es decir, bueno, todos estáis haciendo algo, ¿no? Mira, Nino, con el programa de Carlos en 7 semanas ya he perdido 6 kilos. Bueno, ni tan mal, Nino. Ni tan mal, muy, muy bien. Vale, perfecto. Bueno, la mayoría veo que estáis haciendo cosas, que no estáis parados, ¿vale? El resto que no habéis comentado, no sé si esperáis que por arte de magia cambiéis, no lo sé. Pero bueno, el caso es que al final, si lo traducimos a los errores más comunes, que veo, por ejemplo, yo una y otra vez, es que la gente come menos pensando que así va a bajar la barriga, ¿vale? Y lo que sucede es que pierdes músculo, no pierdes barriga, ¿ok? Otro error que veo una y otra vez es que la gente a lo mejor pues se mata a cardio, se mata pues a hacer más ejercicio, a correr, a hacer más pasos, sigue sin entrenar fuerza, pero eso, claro, sin una estructura alimenticia lo que te va a hacer es dar más hambre y te va a subir el cortisol también, ¿vale? Otro error, ostras, la gente que come saludable pero no tiene estructura, no tiene absolutamente nada de idea en cuanto a macronutrientes esenciales. Es lo que hemos dicho antes, tú puedes comer muy sano, pero no es lo mismo que comer bien para perder grasa. ¿Vale? Puedes comer lo mismo que comías hace 20 años y antes no engordabas y ahora sí. ¿Vale? Por aquí también dice, yo ahora mismo nada, solamente haciendo ayuno de 16 horas, pero la barriga no baja. Estoy en dos trabajos, uno de madrugada y otro por día, y la verdad que me está costando máximo. Total. Y después otra cosa que también, otro error, pues persona que hace dietas temporales y al final eso lo único que te asegura es un rebote. Efecto rebote, sí o sí. ¿Vale? Entonces aquí lo que tenemos que entender es que necesitamos un cambio de paradigma al 100%, ¿vale? Necesitamos una estructura alimenticia inteligente, un sistema sostenible que se pueda mantener a largo plazo y, joder, aparte de una nutrición estratégica, combinarlo con entrenamiento de fuerza, ¿vale? Eso sería, yo creo, lo ideal, lo ideal, lo ideal que todo el mundo debería hacer, ¿vale? Entonces, os voy a compartir pantalla ahora para que veáis un poco. ¿Cómo estructuraría yo un plato para la pérdida de grasa? ¿Vale? Aquí hay dos formas, podríamos decir, de verlo. Sí, mira, un plato, ¿vale? Para que podamos considerarlo que nos va a ayudar a perder grasa y aportarnos los nutrientes necesarios, se tiene que basar principalmente en tres cosas, ¿vale? En tres cosas. Cada plato que tú vayas a comer, por ejemplo, en el almuerzo o incluso en la cena, en los desayunos puede cambiar un poco, ahora lo veremos después, pero tiene que contener tres cosas esenciales, ¿vale? Mira. En primer lugar, la proteína tiene que ser la base de la comida sí o sí, ¿vale? Proteína. Huevos, carne, pescado, me da exactamente igual, pero una base proteica sí o sí. Después vamos a acompañar ese plato obviamente de verdura y fibra, ¿vale? Porque esto nos va a dar volumen y micronutrientes sin subir mucho las calorías. También le vamos a añadir grasas de calidad. Oye, puedo añadirle pues un aguacate, puedo añadirle aceite de oliva virgen extra, puedo añadirle queso, puedo añadirle unos frutitos secos, me da exactamente igual. Y podemos añadirle carbohidratos, pero que sean de bajo índice glucémico. ¿Por qué? Porque si yo le añado carbohidratos de alto índice glucémico, como por ejemplo arroz blanco, pasta, patata, esto va a hacer que bloqueemos la pérdida de grasa porque, bueno, sobre todo si nuestra sensibilidad a la insulina está baja, ¿vale? Mucha gente me dice, oye Carlos, tú veo que llevas, bueno, y aplicas que es bueno llevar una dieta baja en carbohidratos. Señores, yo no es que lleve una dieta baja en carbohidratos, ni alta en carbohidratos, ni una dieta paleo, ni una dieta keto, ni absolutamente nada. Yo me baso, y en lo que baso también, y lo que enseño también a todos mis alumnos que están dentro del programa es la densidad nutricional y qué impacto tiene eso en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que si yo consumo en todas mis comidas carbohidratos de alto índice glucémico, quiere decir que cada vez voy a necesitar más cantidad de insulina. Y va a llegar un punto en el que esa sensibilidad vaya bajando. Y cada vez necesite más de insulina. Y cada vez necesito más y
almaceno también más grasa. ¿Vale? Recordad siempre el ejemplo que os he puesto con el tema del repartidor de correos de Amazon que llama a la puerta y no sabe dónde meter los paquetes. Si yo tengo una baja sensibilidad a la insulina, eso no va a funcionar. Entonces, cuando una persona a mí me viene y tiene como objetivo perder grasa, ¿vale? Empezamos siempre por una fase de pérdida de grasa. Y ahí, fundamental, vamos a priorizar densidad nutricional. Proteínas, grasas saludables y carbohidratos de bajo índice glucémico. ¿Vale? Cuando ya entremos en otra fase, en una fase a lo mejor más de recomposición corporal, ganancia muscular, ¿vale? Podemos incluir ciertos carbohidratos de manera estratégica. De manera estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, en función del nivel de actividad, de la fuerza, de tu composición corporal, vamos a añadirlo, pero lo vamos a añadir con lógica. ¿Qué ocurriría? Que la gente hace las cosas, pues sin mirar, sin pensar y ni siquiera se pregunta qué tiene proteína, qué tiene grasa, qué tiene carbohidrato y lo mezcla todo o a lo mejor es una comida solo con carbohidrato o solo con proteína o solo con grasa y no mezcla en condiciones, ¿vale? Entonces, claro. Ahí es cuando se produce el caos. El caos. Entonces recordad, siempre para la estructura del plato necesitamos proteína suficiente, necesitamos verduras, necesitamos grasas de calidad y en el caso de carbohidratos vamos a meterlo en función de nuestro nivel de actividad y sobre todo de bajo índice glucémico, ¿vale? Si queremos perder grasa, ¿ok? Dicho esto, al final del todo, al final de la clase, responderemos para quien se quede, responderemos preguntas específicamente en vuestro caso. Si queréis entrar un poco más en detalle al respecto, podemos entrar, no hay ningún tipo de problema. Pero ese sería el pilar número uno, ¿vale? La estructura del plato. Hay cuatro pilares, ¿vale? Pilar número dos, el timing. Con timing, esta palabra tan moderna, quiero decir, ¿cuándo? ¿Cuándo consumes tú esos alimentos? Porque el cuándo comer importa, ¿vale? Y sí que es cierto que que aquí lo principal es tener en cuenta la última comida que haces durante el día y que trates de hacerla lo más temprano posible, antes de acostarte. Tú imagínate que te acuestas a las 11 de la noche. Pues vamos a intentar que esa comida sea como muy, muy tarde, 2 horas antes, a las 9, ¿vale? ¿Por qué? Porque así vamos a dejar tiempo a el proceso digestivo, a que no te acuestes con el estómago tan lleno y a que tu energía no esté en la digestión, sino que esté enfocada en el descanso, en reparar los tejidos. ¿Ok? También respecto al timing, distribución proteica en cada comida. Yo personalmente te digo, tengo muchos compañeros míos que a sus clientes le ponen a contar calorías, a pesar los gramos de los alimentos y toda la parafernalia esa, ¿vale? Yo no lo hago, no lo aplico con mis clientes y tampoco lo aplico conmigo mismo. Primero por coherencia. Si yo no lo he hecho conmigo en mi vida, tampoco lo voy a aplicar pues con mis alumnos. ¿Por qué? Porque no le veo sentido. No le veo sentido si hacemos las cosas bien. ¿Vale? Otra cosa es que me diga, oye, Carlos, es que yo quiero competir y ser culturista, competir en Men Physique. Ostras, primero es que no te voy a ayudar, ¿vale? Porque no estoy especializado en llevar a gente que quiere ser culturista. Y segundo, que no es mi objetivo ni es realmente algo que me motive, porque al final nuestro cuerpo tenemos que entender que no es un Excel, no es una calculadora, no es una suma y resta de calorías. Y el problema de contar calorías y del conteo de gramos de los alimentos y demás es que nos obsesionamos y simplemente hay personas que dicen, ostras, yo necesito para perder peso 1500 calorías. Con que llega a eso, se acabó. Pero es que tenemos que tener en cuenta una cosa importante. Ojo con esto, que aquí vamos a romper muchos mitos. La proteína, un gramo de proteína tiene 4 calorías. Un gramo de carbohidrato tiene 4 calorías. Un gramo de grasa tiene 9 calorías. Ostras, a priori es mucho más inteligente consumir carbohidratos, da igual que sean de alto índice glucémico, que grasa. Si queremos perder grasa, para quemar calorías, para quemar grasa.
¿no? Porque así pues, voy a comer menos calorías. Pero claro, ¿qué ocurre? Que un alimento rico en grasa, cuando digo grasa no te hablo de grasas saturadas ni grasas trans, de grasas esenciales, ¿vale? No solo me aporta energía, no solo me aporta calorías, esas 9 calorías no solo van a realizar pues una función simplemente energética, va también al cerebro. Gran parte, el porcentaje exactamente no me acuerdo, no sé si es un 30% o así, de nuestro cerebro es materia grasa. Nuestros órganos también necesitan grasa. El colesterol es necesario para vivir, lo necesitamos. Lo que pasa que nos cegamos tanto en no quiero consumir tantas calorías que nos olvidamos de lo realmente importante, de a dónde van esas calorías. ¿Van a reparar tejidos? ¿Van a, a ejercer de ayuda a nuestros órganos? ¿O simplemente se van a acumular en grasa? Eso es lo que realmente nos tendremos que preguntar. ¿Vale? Entonces, no preocuparse en absoluto si coméis grasa porque cada gramo de grasa tenga 9 calorías, ¿vale? Porque no va solo a una función energética, va mucho más allá de eso. ¿Y qué pasa? Cuando yo consumo un alimento rico en grasa, grasa natural, que me sacio antes y que le aporto nutrientes a mi cuerpo. Sin embargo, si yo voy al supermercado, por ejemplo, y veo yogur 0% materia grasa, mucha gente se tira a eso. Ostras, no tiene grasa, tiene pocas calorías, perfecto, espectacular. Me lo compro, me lo tomo. Error, error absoluto. ¿Por qué? Porque cuando tú le quitas la grasa a un alimento, tú le tienes que añadir algo para que sepa algo. Y aquí vienen los edulcorantes y miles de mierdas que le meten a todos los productos hoy día que tienen 0% materia grasa. Porque si no, nadie se los come. Si tú le quitas la parte esencial a un alimento, tú tienes que sustituirla por otra cosa, que aunque no tengas calorías, pero es mucho más perjudicial. ¿Ok? Así que cuidado con eso. Entonces, para no contar calorías, además de llevar una alimentación densa en nutrientes y de distribuir bien, pues el tema de las comidas y demás, necesitamos que en cada comida que yo haga durante el día, si por ejemplo hago 3 comidas, incluya una porción de proteína. Una porción de proteína, me da igual, la que tú quieras. Pero en el desayuno, almuerzo y cena, inclúyela. Y ya verás el cambio que vas a notar. ¿Vale? Y obviamente, cuando hagamos las cenas, vamos a hacerlas, vamos a hacer cenas ligeras, no muy pesadas, para que no nos afecten el descanso. Carlos, como por ejemplo, ¿qué puedo cenar? Dime algunos ejemplos. Pues mira, una tortilla francesa, pescado con verduras. Una ensalada. Ensalada le puede añadir pues atún, pollo, proteína, un yogur con unos frutos secos o con una pieza de fruta, un caldo de hueso, crema de verduras, algo que te aporte nutrientes, pero que el proceso digestivo sea rápido. ¿Vale? No quiero una comida tan densa a última hora de la noche. ¿Vale? Y por supuesto, tenemos que evitar 3 cosas a la hora de cenar sí o sí. ¿Vale? Primero, los fritos. Los fritos, ¿por qué? Porque al final ese rebozado, esa mezcla de grasa que a alta temperatura pues es malísima para nuestro cuerpo, junto a una harina que es un carbohidrato que me va a disparar el azúcar en sangre, pues no. ¿Vale? Tampoco carbohidratos refinados por la noche. Vamos a intentar evitar a toda cosa el tema de pan, arroces, pasta, patatas, ¿vale? Y por supuesto el alcohol, ¿ok? ¿Podemos tomarlo el fin de semana? Te puedes tomar una cerveza. Si estás en un proceso de pérdida de grasa, obviamente no te lo recomiendo. ¿Ok? No me vas a escuchar nunca decir, oye, pues sí, bebe alcohol, que no pasa nada, que por uno al día no pasa nada, una cervecita al día no pasa nada. No, señores, sí que pasa, claro que pasa. Y el que te diga que no pasa, pues no sé qué decirte, la verdad. El caso es que el timing también es importante.
¿vale? Después, el pilar número 3 es el control hormonal. Señores, hemos hablado de que al final tenemos, por una parte, la insulina y cierta sensibilidad metabólica, sobre todo con ciertos alimentos que ya hemos comentado, que al final, si los consumo a menudo, hace que mi insulina se vuelva resistente, es decir, que tenga resistencia a la insulina y cada vez mi sensibilidad sea más baja. ¿Por qué cuando una persona contrata, por ejemplo, mi programa de pérdida de grasa radicalmente? No eliminamos, pero sí que disminuimos ciertos alimentos, sobre todo de alto índice glucémico. Pues muy sencillo. Porque uno viene, imagínate, 40, 50 años comiendo de una determinada manera que al final prácticamente para todo el mundo es igual, con unos altos niveles de glucosa. Y eso lo tenemos que cortar. Lo tenemos que cortar, ¿por qué? Para obtener y conseguir la flexibilidad metabólica. Para que nuestro cuerpo pase de utilizar la glucosa a que empiece a utilizar la grasa combustible principal como fuente de energía. Y que yo pueda usar esa grasa que tengo aquí en la barriga, los michelines, para hacer pues todas las funciones. ¿Vale? Por eso es tan importante cambiar durante un periodo de tiempo el protocolo nutricional si queremos perder grasa. ¿Ok? Es como un plan de choque al principio, ¿ok? Y sí, te vas a tener que joder durante un periodo de tiempo, pero ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que tu cuerpo funcione y darle el combustible que realmente necesita? ¿O te da igual o quieres seguir así? Pues si quieres seguir así, perfecto. Pero si no, no estarías aquí. Quieres hacer cosas diferentes. Y no me estoy refiriendo a, oh, Carlos, es que no se puede disfrutar entonces muchísimo. Claro que se puede disfrutar de la vida. Puedes tener vida social y demás si sabes cómo hacerlo. Pero lo que no puedes hacer o pretender obtener es resultados haciendo exactamente lo mismo que hacías antes. Vale, ahí tenemos que cambiar el chip sí o sí. Entonces, respecto al pilar número 3 con control hormonal me refiero que por una parte tenemos que controlar el tema de la insulina, que es lo que nos hace almacenar sobre todo grasa, y el cortisol. El cortisol, que es la hormona del estrés, hay muchas maneras realmente de bajarlos, pero como estamos en el ámbito de la salud, del ejercicio físico, de la nutrición, el cortisol lo puedes bajar muy sencillamente haciendo entrenamiento de fuerza, sumando más pasos en tu día a día, tomando el sol, que es rico en vitamina D, ¿vale? Que el sol también es un alimento. Sintetiza vitamina D. No sabéis lo importante que es. Y si no, obviamente nos tenemos que suplementar. Comer suficiente hasta saciarnos, no podemos pasar hambre, si no el cortisol también va a estar alto. Tú ten en cuenta que si la gente, por ejemplo, que hace un déficit calórico, es decir, que come pocas calorías para perder peso, llega un momento en que se estanca y tiene efecto rebote. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha llegado a un punto en el que pasa a un modo de supervivencia. Es decir, ostras, obtengo tan poca energía, tan pocas calorías, que lo que voy a hacer es entrar en modo de reposo, supervivencia. Entonces vas a tener menos energía durante el día, te vas a cansar más, vas a estar de peor humor, por eso no necesitamos hacer un déficit calórico, ¿vale? Entonces, comer suficiente. Descansar bien, y para eso influye mucho el tema de las cenas, las pantallas, luces por la noche, etcétera. Pero en definitiva, ese control hormonal lo tenemos que llevar a cabo de una manera positiva, sí o sí, porque si no, nos va a joder en nuestro proceso de pérdida de grasa. ¿Vale? Voy a beber un momento de agua. Bueno, y el pilar número 4. Bueno, antes de pasar al pilar número 4, ponedme por aquí por el chat si qué os está pareciendo, si os está resultando interesante, si no, si es una mierda, decídmelo con total claridad, ¿eh? O sea, si queréis hablar de otro tema, que estáis muy callados ahora mismo.
Después, como os he comentado, entraremos un poquito más en profundidad en vuestras preguntas, ¿vale? Pero vale. Eh, por aquí, Rafa, muy interesante. Perfecto, buena información. Vale, después entramos un poquito más en las preguntas al detalle. Perfecto. Señores, pilar número 4. Yo creo que este es también fundamental. Fundamental, fundamental. No sé quién ha puesto al principio que uno de los problemas, uno de los obstáculos que tenía era el tema de la motivación, ¿no? Tema de la motivación. ¿A quién no le pasa, ¿no? Que cuando está motivado hace todas las cosas bien y cuando no está motivado pues no hace nada. A todo el mundo. Y a mí el primero. Cuando estoy motivado pues voy al gimnasio a entrenar, voy corriendo, es que no me lo pienso y cuando estoy desmotivado digo, "Pf, ahora, bueno, en vez de corriendo voy a coger el coche mejor. Y en lugar de hacer la sesión con unos buenos pesos y demás, pues me escaqueo un poco, ¿no? Claro que cuesta. Pero por eso no podemos depender de motivación. Por eso debemos tener un sistema. ¿Qué quiere decir un sistema? Te lo voy a explicar de una manera muy simple, ¿vale? Como yo lo aplico con mis clientes dentro del programa, ¿vale? Primero, un sistema es algo que tú repites y que poco a poco se va volviendo de manera automática y no va a depender de tu fuerza de voluntad, ¿vale? Para eso tienes que tener unas pautas, ¿vale? Yo con los hombres del programa, ¿qué hago? Pues pautas claras, simples, en cuanto a alimentación, que tienen que priorizar, moderar, disminuir el menú mensual, reglas simples como, ¿vale? Vamos a hacer un número determinado de pasos diarios, vamos a quitar eso de aquí. Como os he comentado, por ejemplo, puedes aplicar pues, el hecho de proteína en cada comida, verduras igual, es decir, establecer un patrón, una regla simple, unas pautas básicas. Respecto al entrenamiento, si tú estás motivado, vas a entrenar y hacer lo que sea sí o sí. Cuando no estás motivado, fallas. En este caso, ¿cómo lo hago yo con mis alumnos? Pues cada uno tiene una planificación en la cual sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, el entrenamiento que tiene que realizar, los ejercicios, series, repeticiones, absolutamente todo. Y no fallan porque les sale la alarma del entrenamiento que tienen que hacer y dicen, venga, me pongo las pilas sí o sí. Y lo hago y cumplo. Y cumplen no solo con ellos mismos, porque obviamente son personas comprometidas, sino porque tienen que rendir cuentas. ¿Entiendes? Y cuando tú tienes que rendir cuentas y no dependes de ti, simplemente, sino que depende de una persona externa, pues ahí todo cambia. ¿Vale? Te puedo decir, si tú supieses cuánto tiempo tardé yo en grabar mi primer vídeo de Instagram, porque me daba vergüenza el hecho de qué opinara la gente de mí, las críticas, absolutamente en todo, mis amigos, ¿qué te crees ahora el influencer? No sé qué. Claro que tardé, pero no te puedes imaginar. Pero ¿sabes cuándo lo hice? Cuando contraté a una persona especializada en ayudar a entrenadores y nutricionistas de manera online y me gasté 10.000 euros en esa formación anual. Ahí es cuando dije, mira, me da igual absolutamente todo, sí o sí cumplo. De la primera forma, dependía solo de mí. Cuando dependes de algo, de alguien externo, y encima has puesto la pasta, dices, aquí no queda otra. Aunque me digan lo que sea, aquí me grabo sí o sí. Y lo tengo que hacer. Y ahí es cuando cambia la cosa. Entonces, cuando tú tienes un plan, una estructura, y además rindes cuentas a alguien externo, pues todo va sobre ruedas. Y en cuanto al sistema, ayuda también mucho tener presente decisiones automáticas. Es decir, el entorno lo es todo. No solo a nivel de personas, de comunidad, de amigos y demás, sino el hecho de, ostras, sé que tengo que entrenar hoy, pues imagínate, sé que tengo que entrenar a primera hora de la mañana. Vale, pues en lugar de levantarme y ahora pensar en qué ropa me pongo, en cómo me he visto, en los zapatos, en si voy en coche o voy andando, en si... No, no, no. La ropa la tengo lista, lo tengo todo preparado y a esta hora salgo sí o sí. Llueve, truene, haga sol, me da exactamente igual. Pero tenemos que hacer decisiones automáticas con absolutamente todo para gastar la mínima fuerza de voluntad durante el día.
Con el entrenamiento, por ejemplo, pues tener la ropa lista. Con la alimentación, tener la lista de la compra planificada, tener tu menú planificado. Respecto al desayuno, haz el mismo puto desayuno todos los días, da igual, mientras sea rico en densidad nutricional, me da exactamente igual. Cúmplelo, haz todos los días el mismo, ¿vale? Pero tenemos que ahorrar energía en situaciones tan simples en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque si no, con cada situación, poco a poco vamos gastando fuerza de voluntad. ¿Y eso en qué se traduce? En que al final del día tengo más hambre, más antojos, más debilidad. Cuando voy por la tarde, noche a hacer la compra al supermercado, pues puede que pille de ciertas cosas que sabemos que no son saludables. ¿Por qué? Porque he perdido fuerza de voluntad. Hace poco leía en un libro el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y alguno más, Steve Jobs, no sé. Si los buscáis, por ejemplo, en internet, podéis ver como siempre, siempre, siempre llevan las mismas ropas. Uno vaqueros y sudadera negra y el otro vaqueros y a lo mejor la misma camiseta blanca me parece que es. ¿Por qué? Y se lo preguntaron en una entrevista y dicen, porque no quiero perder energía tomando decisiones todos los días respecto a qué ropa me pongo. Y tienen el armario con la misma ropa siempre. Fíjate hasta qué nivel llega uno. Entonces, con lo que viene siendo nuestro físico, que nos va a ayudar a vernos mejor, a perder barriga, a sentirnos bien y a vivir más años, ¿por qué no hacemos lo mismo? Lo mismo que el creador de Facebook o el Steve Jobs hace con la ropa, vamos a hacerlo nosotros con nuestro día a día, en entrenamiento, en alimentación, con todo. ¿Ok? Pues eso viene a ser lo que viene siendo pues un sistema. ¿Ok? Tener sistema. Y ahora os voy a enseñar. Por ejemplo, porque sí que es cierto que os va a ayudar mucho el hecho de verlo, pues ejemplos prácticos reales, ¿vale? En cuanto a alimentación, mirad, señores, un desayuno que, el desayuno de antes, que por ejemplo puedes tener tú ahora mismo, o a lo mejor lo has hecho antes, un desayuno malo no, malísimo, inflamatorio. Si tú empiezas el día con estas porquerías de aquí, estás jodido, ¿vale? Tostadas de mermelada con zumo de naranja. Mira, fíjate que tienen cosas en común estos desayunos, ¿vale? No hay nada de proteína, no hay nada de grasa y todos son carbohidratos de alto índice glucémico. No hay ninguno de bajo índice glucémico, ¿vale? Entonces, tostadas con mermelada, pico de azúcar en sangre, el zumo igual, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que todo lo que sube rápido, baja rápido. Se produce un pico de glucosa, ese pico baja rápido y vuelves a tener hambre. ¿Ok? Cereales azucarados con leche, lo que nos han dado toda la vida, igual. Auténtica basura. Croissant y café con azúcar, señores, sin proteína no hay saciedad y al café, a quien le gusta el café sabe que no hay que echarle azúcar. ¿Vale? Eso lo tenemos que evitar sí o sí, el azúcar del café. Y todo esto lo que nos da es energía falsa, nos produce mucha inflamación. ¿Vale? ¿Cómo debería ser un desayuno en condiciones? Pues, por ejemplo, tortilla de huevo o espinacas con aguacate, huevos a la plancha, jamón, queso. Si no tienes tiempo y no quieres prepararte nada, pues un bol de yogur con nueces y semillas, ¿vale? Eso sería, digamos, lo ideal. ¿Por qué? Porque combina proteína y grasa saludable, que es lo que tenemos que consumir a primera hora de la mañana, ¿vale? Entonces, antes, una persona que lo hace mal desayuna rico en azúcar, bajo en proteína, no tiene orden absoluto en cuanto a la comida, la alimentación, cena tarde por la noche y no es una cena ligera. Resultado, barriga acumulada. ¿Qué pasa? Que si nos lo llevamos al después, si hacemos la misma comida, pero tenemos distinta estructura, si ajustamos la proporción de macronutrientes, si tenemos un orden estratégico de los alimentos, si adaptamos el timing, obviamente, pues vamos a bajar grasa sin pasar hambre. ¿Vale? Eso es realmente lo importante de todo esto. ¿Ok? Bajar grasa sin pasar hambre. Eso es, digamos, el objetivo que tendría que tener todo el mundo. Y ojo porque
no lo digo yo, ¿ok? Te voy a mostrar tres ejemplos muy claros, ¿vale? Mira, fíjate, Miguel, cuando empezó con nosotros, la grasa abdominal que tenía aquí en la zona lateral, en la barriga, pasó fase uno pérdida, bueno, todo esto fue fase de pérdida de grasa, ¿vale? Fíjate cómo cambió lo que viene siendo la zona de los michelines, que es donde más se le nota. ¿Vale? Y aparte de eso, bueno, dijo, descanso mucho mejor, no tengo dolores de espalda, me siento como si hubiese rejuvenecido unos cuantos años antes, ¿vale? O, como por ejemplo también, a ver, el caso de Alejandro, que aquí sí que hicimos varias fases, ¿vale? Pérdida de grasa y recomposición corporal, ¿ok? Que me dijo que había integrado una filosofía de vida donde llevar una buena alimentación sin estar a dieta junto a entrenamientos constantes, joder, es que eso te da energía para vivir. Pero claro, llegar a este punto obviamente requiere también de cierto sacrificio por la parte que le conlleva a uno. No todo el mundo necesita llegar a este punto, ni muchísimo menos. Sí, obviamente, perder la grasa debería ser el objetivo de la mayoría, porque cuanta más grasa tengas acumulada en la zona abdominal, más difícil va a hacer a medida que pasa el tiempo. ¿Ok? Incluso Javier, fíjate, Javier que vino jodido psicológicamente también cuando entró en el programa y después, tras varias fases, joder, incluso hasta se llegó a marcar el abdomen. Entonces, para que veáis que esto que os estoy comentando realmente no es que sea simplemente la fisiología del cuerpo, cómo funciona el tema de la alimentación, de las hormonas y demás, sino que se producen resultados realmente visibles cuando uno hace las cosas bien. Y ojo con esto, porque el cambio físico está muy bien, ¿vale? A todo el mundo le gusta verse bien, por supuesto, le da más seguridad, más autoestima, más confianza, de absolutamente todo. Puedes hacer más cosas, tienes más rendimiento, claro que sí. Pero lo realmente importante, lo que yo más valoro es la energía, el cómo tú te sientas en tu día a día. El que te vuelvas una persona más disciplinada, que es una de las cosas que nos falta a la mayoría, la disciplina. Si uno no es capaz de hacer 3, 4 entrenamientos de fuerza a la semana, si no es capaz de comprometerse consigo mismo para mejorar, ¿cómo coño quieres mejorar? Si no eres capaz de controlar lo que metes por tu maldita boca, ¿cómo me vas a hablar de disciplina? Si es lo primero que tenemos que hacer, cuidar el combustible que nos metemos. Entonces, ¿por qué todo esto que te he comentado funciona? Joder, porque nos basamos en fisiología, porque protegemos la masa muscular, porque reducimos la inflamación, porque mejoramos el entorno hormonal, porque lo hacemos también sostenible socialmente. Y el problema es que entenderlo es muy fácil. Entenderlo es muy fácil. La información que yo os he dado, seguramente, pues lo habrás entendido perfectamente y es sencillo, ¿vale? Es fácil. La información es la que es. Pero aplicarlo ya no es tanto. ¿A que no? A que aplicarlo ya ahí es más complicado. ¿Por qué? Porque cuando estás cansado con trabajo, con familia, con niños, con miles de tareas, responsabilidades, decidir bien cada puto día, con perdón de la palabra, agota. Agota y es jodido. Y es muy, muy jodido. Traguito de agua. Ese es el problema, aplicarlo, efectivamente. Javier, el problema es aplicarlo. El problema es que realmente no nos falta más información. Realmente nos falta tomar acción. Y hasta que no tomes acción, joder, lo vamos a procrastinar una y otra vez. Y ese es el problema. Que muchas veces pensamos, ostras, voy a ver qué dice, de qué me entero, qué hago algo nuevo. Sí, puedes sacar ideas, pero si después no lo aplicas, ¿de qué te vale? ¿De qué te vale? Oye, Carlos, ¿y cómo puedo yo conseguir eso? ¿Cómo me puedes ayudar tú? Mira, antes de pasar a las preguntas, te comento, ¿vale? Solo para los que estáis aquí, ¿vale?
Bueno, como sabréis, yo trabajo con un programa completo, estructurado de entrenamiento, nutrición, controles semanales, absolutamente todo, en el cual pretendemos, obviamente, reducir la grasa abdominal, perder barriga, ganar masa muscular, que tengan más energía en tu día a día, que tengan más control, absolutamente todo, ¿ok? Y en ese programa, lo que, bueno, en función de la situación de cada persona, pues obviamente pasaría a una fase u otra, ya sea pérdida de grasa, recomposición corporal, etcétera. ¿Ok? No es el objetivo aquí de esta clase explicarte el programa ni muchísimo menos, pero sí te voy a decir que si estás aquí, eh, te comento, ¿vale? Porque vamos a hacer una cosa y es que para todo aquel que esté en este directo, no lo voy a anunciar públicamente, ¿ok? Pero vamos a abrir 4 plazas junto a un bonus que va a hacer el reto de abril que vamos a hacer con todos los clientes que están dentro del programa, en el cual vamos, aparte del entrenamiento, nutrición, absolutamente todo, vamos a ganar obviamente más fuerza en 3 partes principales, ¿vale? En el core, en la zona del abdomen, en los hombros y en los brazos. Vamos a mejorar también el control postural con el reto y, obviamente, pues vamos a ganar más disciplina. ¿Vale? No lo voy a anunciar públicamente por Instagram, ni demás, ni muchísimo menos, porque al final, pues valoro mucho a los que estáis aquí, que por ejemplo no estáis en el programa. Entonces, en el caso de que queráis acceder a alguna de estas 4 plazas durante este mes de marzo, os voy a dejar simplemente por aquí un formulario para que lo rellenéis, en el cual lo que tendréis que poner para saber que venís de la clase y poder hacer el bonus al final del todo es que poner asistí a la masterclass, ¿vale? Es decir, que me aviséis de que habéis venido, que habéis rellenado ese formulario y habéis estado en la masterclass, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque una persona de mi equipo se pondrá en contacto con vosotros y en el caso de que cumpláis el perfil de hombre con el que nosotros trabajamos, tendrás una entrevista con esa persona encargada de mi equipo, que también es alumno del programa, y él te dirá, pues, si eres apto o no eres apto y demás, y resolverás todas las dudas. Vale, pero lo dicho, solo vamos a abrir 4 plazas para los que estáis aquí, en el caso de que alguno quiera estar, y listo. Vale, tenéis aquí en el chat el formulario para que lo puedas rellenar por si quieres más información. ¿Vale? Así que lo dicho, el caso no es hablarte aquí del programa ni muchísimo menos, así que vamos a lo práctico. Ya llevamos 1 hora justo hablando, así que momento de preguntas, señores, ponerme por el chat todo lo que tengáis para preguntarme, ¿vale? En la clase que tenemos privada, los que estáis aquí que sois del programa, en la clase que tenemos la próxima semana, vamos a comentar también y vamos a dar diferentes estructuras e ideas en cuanto a desayuno, almuerzo y cenas. Vale, aparte de lo que ya tenéis en el plan, pues vamos a hablar un poquito más de eso y vamos a traer varios ejemplos para que entendáis un poco también el porqué. Vale. Señores, preguntas por aquí por el chat. Escribir todo lo que tengáis, ya sea acerca de nutrición, desayunos, almuerzo, cena, ayuno intermitente, suplemento, entrenamiento de fuerza, todo para poder echaros una mano. El tema del cortisol, cuéntame, ¿cuál es la principal duda? Pautas de cómo bajarlo, vale. El cortisol, para bajarlo, tienes que tener en cuenta que, a ver, primero, ser consciente de que estás, seguramente seas consciente de que estás en un nivel en el cual pues estás más estresado de lo normal por la situación en la que sea, ¿vale? Cosas que ayudas, que puedes implementar. Te voy a decir una parte a nivel psicológico, cognitivo, que te puede ayudar.
es el hecho sobre todo de ver las cosas de otra perspectiva. Yo no soy mucho de meditar, ni muchísimo menos porque no lo practico, porque no sé que funciona, pero no me ha calado en mí, no me ha llegado todavía. Entonces, para bajar el cortisol sí que es cierto que ayuda mucho el que cambie la perspectiva en la forma en la cual tú ves la vida y pensar que la vida es realmente un puto juego. Y aquí estamos para jugar y para conseguir nuestra mejor versión en todas las áreas. ¿Vale? Entonces, comenzar a ver la vida como un juego, enfocarte realmente en lo que puedes controlar. Tú puedes controlar si entrenas hoy, si comes bien hoy, si comes mal, si vas a recoger a los niños al cole, si vas a llamar a quien sea. Tú puedes controlar ciertas acciones, pero no puedes controlar si hoy llueve, si mañana truena, no puedes controlar si hay tráfico, no puedes controlar ciertas cosas. Y el hecho de querer controlar ciertas cosas es lo que muchas veces nos causa que tengamos picos de estrés y picos de cortisol. Entonces, sí que es cierto que aquí ayuda el centrarnos en lo que podemos controlar. Dicotomía de control que decían los estoicos. Hay un libro muy chulo que te puede ayudar que se llama Invicto de Fitness Revolucionario de Marcos Vázquez y te recomiendo también para todos los que tenéis el cortisol elevado y queréis cambiar un poco el punto de vista, otra perspectiva. Me gusta mucho la filosofía estoica y creo que os puede ayudar en esa parte. Después, aparte de esa parte que es un poco más mental para bajar el cortisol, acciones prácticas que podéis hacer para bajar el cortisol y los niveles de estrés sí o sí. Entrenar fuerza obligatoriamente 3 4 días a la semana. Paseos, si puedes hacer al sol muchísimo mejor. Comer suficiente, no pasar hambre. Si pasas hambre o estás en un déficit calórico, tus niveles de estrés van a subir. Descansar bien por las noches. Tener una buena gestión y muy buenos hábitos nocturnos antes de irte a la cama. Va a hacer que también tus niveles de cortisol bajen. Y otra cosa que también puede ayudar, de la cual hablé en una masterclass con los hombres del programa, la exposición al frío. Fíjate qué curioso. La exposición al frío, es decir, que si tú te das, imagínate, ahora llega, son las 8 de la tarde y imagínate que te vas a duchar. Pues en lugar de ducharte con agua calentita, dúchate con agua fría. Eso, ojo con eso, te va a provocar un pico de estrés, de cortisol. Pero después ese cortisol va a bajar mucho más de lo que estaba. ¿Vale? Es lo que se conoce como hormesis. Pequeños estímulos de estrés en el cuerpo nos producen una mejora significativa, que es realmente lo que se produce con el entrenamiento de fuerza. Tú ten en cuenta que tú cuando entrenas fuerza le estás dando a tu cuerpo un estímulo estresor. Entrenar fuerza para el cuerpo no es bueno. Tú entrenas fuerza y lo que sucede en el cuerpo es muy jodido. Estás rompiendo fibras musculares, estás subiendo el cortisol, tienes picos de absolutamente todo. Lo bueno ocurre después, en la recuperación, cuando esos tejidos que has roto en el entrenamiento se reparan. Pues eso es realmente la hormesis. Y eso también funciona con el frío. ¿Vale? Espero que esto te haya ayudado, ¿vale? Y un poco de agua. Alimentos motivacionales estarían bien, café, té. ¿Qué alimento? Pues mira, alimentos motivacionales, más que alimentos, digamos que serían como, sí, que te suben un poco pues esa gana de hacer cosas, ¿no? Energía, café, té. El café es bueno, ¿vale? Yo, por ejemplo, me tomo un café por la mañana y otro por la tarde después de comer. Café solo o algunas veces por la tarde café con leche. Y el té igual, lo puedes tomar. Es decir, son esas dos bebidas principalmente son de las mejores para que te den energía más que cualquier bebida energética tipo Monster y demás que están cargadas de azúcar, ¿vale? Si son esas bebidas, sin problema. ¿Cuándo crees que es mejor realizar entreno? ¿Por la mañana en ayunas o por la tarde? Pues bien, aquí te diría que si nos basamos en la ciencia, la mejor hora para entrenar sería
en torno a las 5 o 6 de la tarde porque hay una mayor producción de la hormona testosterona y podemos rendir más en el entrenamiento. Eso sí te lo digo por la ciencia. Si te lo digo made in Carlos, es cuando puedas, cuando haya menos probabilidad de que falles. Es mucho mejor un entrenamiento hecho que un entrenamiento perfecto. Porque muchas veces nos comemos la cabeza pensando en cuál es la mejor hora para entrenar para conseguir más resultados y demás. Cuando eso realmente es mínimo, es una mejora mínima. Cuando lo realmente importante es que cumplas y que ese entrenamiento lo hagas en un horario en el cual se adapte a tu vida, a tu rutina y a tus horarios. ¿Vale? Javier, la mejor cena que puedes hacer para dormir saciado y no sentirte lleno recién levantado. Vale, la mejor cena, realmente, la mejor cena es no cenar. La mejor cena es hacer ayuno. Eso sí que es cierto, ¿vale? Entonces, para no sentirte lleno recién levantado, ni para que interfiera en el descanso, en el caso de que vayamos a hacer una cena, pues algo que ayuda mucho, pues algo de proteína, como por ejemplo puede ser una tortilla, un pescado, puedes acompañarlo de unas verduras, puedes tomarte una ensalada, puedes tomarte un caldo de huesos, una crema de verduras, un yogur, es decir, ese tipo de cena puedes hacer. ¿Qué tipo de alimentos de carbohidrato de bajo índice glucémico recomiendas? Sobre todo verduras, todas las verduras y hortalizas. Alfonso, has dicho desayunar lo mismo todos los días no es malo. No, no es malo. Siempre y cuando haya densidad nutricional en todas tus comidas y no te comas una tostada con mermelada todos los días, no es malo, ¿vale? Si es práctico y útil para ti, mejor. Si te gusta ir variando cada cierto tiempo, puedes hacerlo, ¿vale? De hecho, yo a mis alumnos del programa le digo eso, que mira, yo te voy a dar diferentes opciones de desayuno. Ahora, puedes repetir la que más te guste, sí, encaja mejor contigo, pero ahí tienes varias en el caso de que quieras seguir varias, ¿vale? Máximo en los trabajos y demás, sí, efectivamente. Eh, Ángel, hola Carlos, enhorabuena por tu masterclass. Has hablado de sistema, puede ser siempre el mismo sistema de entrenamiento. El sistema de entrenamiento debería ir variando para que el músculo no se adapte, ¿vale? Y para darle un diferente estímulo al cuerpo cada cierto tiempo. Eso habría que cambiarlo, yo lo suelo cambiar a 4 semanas aproximadamente, sería lo ideal. Alfonso, y otro mito se atasca un poco el tema lácteos, la leche entera además, ¿sí o no? Vale. La leche, la leche entera o leche desnatada. Pues bien, siempre un lácteo es mejor entero porque tiene la materia prima, que es la grasa. Un lácteo graso, el nutriente esencial es la grasa. Si tú te compras un lácteo desnatado, es como si tú te compras un coche y le quitas las ruedas. El coche no funciona. ¿Vale? Entonces la grasa, el lácteo, tiene que ser graso sí o sí, porque si no, te vas a tomar un lácteo azucarado seguramente. José Manuel, muy buena clase, Carlos. Me quedo con todo, sin duda te lleva a todo. Tomar acción, efectivamente. José, gran directo, Carlos. Saludos, muchas gracias, José. Tengo horarios complicados, trabajo de noche 12 a 4 de la madrugada y luego 13 horas, 3 días seguidos. Empatando de 12 a 4 de la madrugada y luego de 8 de la mañana a 8 de la tarde, máximo estrés. Claro. Es que cuando tenemos horarios de noche, madrugada, es complicado y los niveles de estrés son jodidos. Vale, lo ideal obviamente es no trabajar a turno, pero que es que entiendo que hay trabajo que es lo que así se requiere y es jodido. Para el cuerpo humano es jodido porque te carga el ritmo circadiano, pero si no queda otra, tenemos que compensar con el resto de hábitos que podemos hacer. ¿Es positivo meter más proteína en la comida posterior al entreno? Siempre y cuando la proteína realmente sea la misma cantidad en total a lo largo del día, no es muy relevante.
¿vale? Si fuese eso, lo que he dicho antes, si fuese culturista, competir y demás, pues a lo mejor tiene un poco más de sentido, pero no va a ser tan esencial. Puedes hacerlo, pero tampoco es tan necesario. Sí que es cierto que la síntesis proteica justo después de entrenar, pues es un poco más alta, pero ya te digo yo, como he dicho antes, mejor hecho que perfecto. Son pequeñas cosas que no va a mover mucho la aguja. La pasta y la fruta por la noche es más probable que pase la grasa, mito. Lo que ocurre con esto, sobre todo la pasta sí. La fruta menos, sí que es cierto que hay fruta mejor y fruta peor. La fruta que tenga menos azúcar va a ser siempre la mejor, la que sea de bajo índice glucémico, sobre todo frutos rojos. Y la fruta es mejor porque viene siempre acompañada de fibra. Y el impacto glucémico en nuestro cuerpo es menor que, por ejemplo, un alimento como la pasta. ¿Vale? Pero sí, al final de la noche, a no ser que tengas que hacer una competición, sea ciclista y hacer una recarga de carbohidratos por la noche para tener más energía y usar esa glucosa al día siguiente, que si eres un hombre normal y corriente no tiene mucho sentido meterte eso por la noche. ¿Se puede considerar como hacer un licuado de proteína? Sí, un batido de proteína te puede hacer, sí, te lo puede hacer. Siempre y cuando esa proteína sea de calidad, obviamente. Gracias a ti, Nino. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene. ¿Cuánto tiempo habría que dedicarle a los entrenamientos de fuerza cada día? A los entrenamientos de fuerza en torno a 4 horas cada día es suficiente. Que no, que es broma. Una hora máximo, una hora está bien. Alrededor de una hora, un poquito más, un poquito menos, en función también de la composición corporal, pero eso. Sí, una hora de media. El día trampa baja el estrés, pero compensa. Sería como una recompensa al trabajo bien realizado y así aumentas tu euforia. Es que yo no veo la comida como recompensa, ¿vale? La comida no tiene que ser, oye, mira, he hecho todo bien durante la semana, llega el fin de semana, pues me merezco tomarme, oye, si te apetece porque has quedado con unos amigos y te apetece pedirte una pizza y demás, pues perfecto, pero no lo podemos ver como me he portado bien, una comida trampa. No, porque al final el que lo pasa mal es tu cuerpo. ¿Vale? Es decir, puedes hacerlo, sí, pero no sería algo que yo recomendaría, ¿vale? Eso de la comida trampa. Así que bueno, señores, ¿tenía algo más? ¿O qué? ¿O nos echamos unas flexiones? Vicente dice, estoy escuchando a Carlos, leyendo los mensajes, yo estoy en el programa y tenía las mismas preguntas, que si cenar poco, cuándo el deporte, etcétera, etcétera. Lo siento mi atrevimiento, pero hay que rendir cuentas y tener una estructura de un profesional. Yo solo llevo 20 días, pero a nivel mental he ganado mucho y ya he bajado de peso. Vicente, muchísimas gracias por tus palabras. Sí, la verdad que es como tú dices, y además que tú mismo me lo dijiste, eres una persona que al final sabes, tienes conocimiento, porque la información la tienes, pero lo que pasa muchas veces es lo que he dicho, que falta aplicarla y falta que alguien te tire de la oreja y diga, tío, ¿qué está pasando? Vamos a por ello, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuesta, cuesta. Y al final, todo esto cuesta mucho porque cuesta mucho dar el paso porque no hay, entre comillas, un resultado inmediato, ¿no? Es como, venga, yo voy a ir a MediaMarkt, voy a pagar 1.500 euros y me compro un iPhone, ¿vale? Me compro el móvil. Ostras, pues mira, he puesto un esfuerzo de mi parte a nivel de económico y obtengo una recompensa, obtengo el móvil. Aquí, en nuestro físico, no ocurre eso.
tú pones un esfuerzo, ya sea económico, ya sea de esfuerzo, ya sea de entrenamiento, entrenando más duro, ya sea comiendo mejor, entre comillas, te estás esforzando, pero a lo mejor tú no sabes cómo va a cambiar tu cuerpo. Y eso es jodido. Pero ahí es donde está la guerra interna que tenemos que llevar a cabo. De decir, no, tío, cueste lo que cueste, yo esto lo saco y no me bajo del barco, ¿vale? Hasta que no lo consiga. Voy a seguir aquí y voy a darle caña y no voy a fallar. Esa es la mentalidad que tenemos que tener, ¿vale? Alfonso, fantástica charla, como siempre, Carlos, eres un crack. Gracias a ti, Alfonso. Un abrazo. Galo, gracias, Carlos. Te gusta escucharte, muy bueno. Muchas gracias, Galo. Javier, cuando estaba haciendo buena alimentación el día que me podía pasar a veces ni me apetecía la pizza, de locura, pero me apetecía una ensalada, total, total. Gracias a ti, David, total. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, señores. Os dejaré por aquí de nuevo por el chat el enlace al formulario para quien quiera hacer una llamada y ver su situación en concreto con un miembro de nuestro equipo. Y, señores, cualquier cosita, recordad que, bueno, los que estáis dentro del programa tenéis mi número, me podéis escribir cualquier cosita. Mañana revisaré el control de algunos de vosotros y los que no, cualquier cosita me escribís por Instagram, ¿vale? Así que nada, vamos a darle muchísima caña. Paco, un placer tenerte por aquí, me alegro leerte. Gracias, Javier, a ti también. Señores. Un fortísimo abrazo a todos, muchísimas gracias por estar, que recordad que sois del poco porcentaje de la población al final, pues está un domingo a las 8:20 de la tarde cuando podéis estar haciendo cualquier otra cosa, viendo Netflix, tomándoos una cerveza y estáis aquí. Eso es porque queréis seguir cuidándoos, queréis apostar por vosotros y queréis pues ir a por más. Y ese hambre no lo podemos perder. Así que vamos a darle mucha caña, ¿vale? Mañana lunes comenzamos semana. A por ello. Equipo, fortísimo abrazo. Chao, chao, nos vemos.